A él le vamos a preguntar todo. Fernando Galante, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas tardes, Fernando? ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, tema complejo si los hay y por dónde empezar, porque acá se termina mezclando con esto de las supuestas reservas que faltan en el Banco Central, se termina mezclando todo, hasta el turismo entró en esto, ¿no? Sí, a ver, el análisis no es tampoco tan complejo. La Ujú. realidad es que el gobierno no tiene dólares, está en una crisis muy grave de faltante de dólares y en ese sentido, como siempre nos tienen acostumbrados, lo que buscan hacer es restringir, poner trabas y quitar libertades a cambio de frenar la demanda de dólares y ahora también buscar generar algún tipo de medida que genere una oferta, por más que no sea genuina esa oferta, obligando a los bancos, por ejemplo, a vender parte de sus posiciones patrimoniales. Este, pero acá lo que uno ve es que lo que es preocupante es que no hay aparentemente un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario, donde el mercado lo que está pidiendo es que haya un plan económico y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no nos lleve a un default de la deuda. Aparentemente el gobierno no tiene ninguna de las dos cosas, no tiene ni un plan económico ni un acuerdo cerrado con el fondo y por eso empieza a poner parches por todos lados porque se está quedando sin dólares. Claramente ese es el problema. Obviamente después plantean estas falsas dicotomías como la que planteaba recién en el audio Culfas, que es una mentira gigante, donde dice que acá hay es entre viaje en cuotas y producción, lo cual es una mentira grandísima porque no hay nada peor para la producción que estemos viviendo con una brecha ya superior al 100%. Esto ya ha pasado, digo, cuando digo una brecha superior al 100%, digo esta diferencia entre el tipo de cambio ficticio oficial de 100 pesos y el tipo de cambio libre arriba de 200 pesos. No hay algo peor para la producción que eso frena cualquier decisión de inversión y de producción y golpea fuertemente la rentabilidad de las empresas. Y es lo que estamos viendo todos los días en la economía. Históricamente esto nunca, ya ha pasado otras veces en la Ujú. historia de Argentina, no muchas, pero ha pasado otras veces en la historia de tener una brecha de este tipo y nunca ha durado mucho tiempo. Y no va a durar mucho tiempo y esto la salida puede ser por las buenas o por las malas. Lo que tenemos que rogar es que la salida sea por las buenas y para que sea por las buenas, básicamente lo que hace falta es un plan económico, como decíamos recién, y un acuerdo con el fondo que empiece a generar algo de confianza y algo de certeza a futuro para que se pueda normalizar la economía. ¿Qué pasa si nos quedamos sin reservas líquidas? A ver, en líneas generales ya estamos sin reservas Sí, líquidas, porque hay nada. básicamente. Ahí, digamos, lo que hay Sí, es nada. hay cálculos, aparte no hay certeza total sobre esos cálculos, uno puede hacer estimaciones, las estimaciones van desde algunos que están hablando ya de reservas negativas y líquidas y algunos que hablan de algunos pocos dólares positivos. La realidad es que Argentina no tiene los dólares para hacerse cargo de las obligaciones que tiene que tener en los próximos meses y ahí están todas las luces de alerta. Y eso obviamente te genera un mayor drenaje, porque cuando el mercado ve que te estás quedando sin reserva, esto es como pasa siempre, es como todos nos queremos apurar porque no queremos ser el último que apaga la luz. Se genera un fenómeno puerta 12, donde todos queremos salir al mismo tiempo y eso acelera aún más la salida y por eso al gobierno no le queda otra que poner más y más y más restricciones, ¿no? Yo, Fernando, vos sabés que intento entender un par de cosas en esto. Intento entender cómo gobernás sin un plan, por más que el plan esté equivocado, pero digo, un plan tenés que tener. Porque ¿cómo gobernás sin un plan? ¿Cómo salís a hacer la cabeza de este Claro, país lo que si no pasa es hay un que plan en el económico? medio, digamos, se mezcla, me parece, lo político también. Entonces hay como diferencias en la manera de hacer ese plan. Y me parece que ahí está el problema. Eso que marcás es 100% cierto y es lo más grave, digo, porque vos podés tener un mal plan, pero es un plan al final. Te puede Claro. gustar o no, puede ser un plan más ortodoxo, más heterodoxo, pero por lo menos uno sabe cuáles son las reglas de juego y a qué atenerse a futuro el que quiera producir, invertir, consumir o tomar cualquier decisión económica en ese contexto. El problema que tenemos ahora es que no sabemos hacia dónde vamos. No se sabe si el plan es ortodoxo, si es heterodoxo, si es de izquierda, no se sabe. Entonces, esa incertidumbre en economía es lo peor que te puede pasar porque lleva a una situación donde todos nos quedamos eh,
quietos de alguna forma. Entonces no tomamos decisiones o tomamos decisiones de cobertura que terminan empeorando el contexto general. Entonces, como bien vos decís, eso es lo peor, no saber qué va a pasar en los próximos, no saber qué va a pasar mañana, digo, porque estas cosas de que salen restricciones todos los días, todas las semanas, tener que, donde uno casi que termina siendo más bien un especialista en leer regulaciones, porque todas las semanas nos salen regulaciones nuevas y ver cómo nos impacta y ver cómo nos adaptamos, y todo eso te aleja pensando en la cabeza del empresario. El empresario no puede pensar en cómo producir, en cómo vender más y en cómo ser más rentable, sino que tiene que estar pensando en las regulaciones que le sacan todos los días y cómo le cambian las reglas de juego todos los días. Y eso en economía es gravísimo. También hay otra pregunta que me hago, y es ¿por qué nos hacen como responsables y cargo a nosotros de lo que está sucediendo adentro del Banco Central? Tengo que saber qué reserva tengo que saber... Parece que el pueblo termina siendo culpable de la situación por querer comprar un dólar, por querer hacer un viaje. Parece que termina siendo culpable la gente, el pueblo, de una mala economía hecha por ellos, ¿no? A ver, totalmente. Acá uno de los principales problemas que tenemos, o quizá el principal problema que tenemos hoy, como ya lo venimos diciendo y lo comenté ya con ustedes alguna vez que estuve ahí, es el tamaño del sector público. Ahora vemos un sector público que no acepta eso, que no quiere ajustarse, que no quiere cambiar, y entonces sigue intentando volcar esa responsabilidad en el sector privado. Y hoy estamos al límite. Hoy estamos al límite porque el sector público no es generador de riqueza. El sector público lo único que hace es apropiarse de la riqueza que genera el sector privado, y hoy el sector público ha crecido tanto que ya no tiene de dónde sacar, ya no tiene de dónde apropiarse de lo que genera el sector privado. Entonces estamos en una situación límite. El problema es que del otro lado vemos lamentablemente vemos que inclusive después del veredicto que recibieron de las urnas no se dan cuenta y no acusan recibo de esa situación y siguen intentando redoblar la apuesta. Y esto, lamentablemente, si este es el camino que se va a seguir, va a terminar mal. ¿Tenemos alguno? Perdón. Sí. Yo lo que digo es, si quiero ser optimista y pensar que todas estas medidas son una forma de ganar tiempo para un plan económico y un acuerdo con el fondo que venga, y espero que venga lo más pronto posible, porque si no los costos son cada vez más altos. Claro. Tenemos mensajes de la gente, le preguntábamos a los mendocinos sobre esto, si le preocupaba la falta de dólares, y nos decían lo siguiente, así que bueno, lo compartimos con vos también. Hola, la falta de dólares es preocupante por las pymes que importan para fabricar cosas que no hay en Argentina. Buenas tardes, no me preocupa para nada, solo conozco los dólares por las imágenes. Sí me preocupa que no haya estabilidad económica en el país, ya que nadie hace nada para aumentar sueldos o crear fuentes de trabajo. Solo pienso en vivir el día a día. Soy Carolina de Tupungato. Sí, me preocupa mucho lo que hace este gobierno. Me preocupa y mucho que el gobierno no tenga los dólares necesarios en la reserva. Nunca dice por qué no los tiene, y tampoco la pandemia tiene la culpa. ¿Por qué no dolarizar la economía de la Argentina? Si querés te hacemos esta pregunta acá. Eso es una muy buena pregunta, es una pregunta que se escucha cada vez más. Es una solución que podría existir para un país que demostró que no sabe tener una moneda propia, porque hemos hecho mal uso de la moneda al haber intentado utilizar la moneda como una herramienta coactiva de quitarle poder adquisitivo a la gente, que es una forma de cobrar un impuesto, porque la inflación al final del día es un impuesto que le cobra el Banco Central a la gente y que le transmite y que se lo transmite al Estado para que siga con esta fiesta de gasto. Lamentablemente hoy en Argentina eso no es una opción, porque para dolarizar la economía necesitas dólares. Entonces hoy no habría un tipo de cambio al que vos podrías generar un tipo de cambio fijo como el que existió en la época de la convertibilidad. Una solución que se está planteando mucho y que puede tener mucho sentido, y ahí vamos a ver un aspecto positivo que tiene la economía argentina, es que la economía argentina tiene muchos dólares, es decir, Argentina tiene muchos dólares. El tema es que esos dólares no los tiene el sector público, porque el sector público los mal utilizó, y por otro lado el argentino se los sacó al exterior o los sacó fuera del circuito para que no se los apropiara el Estado. Entonces hoy tenemos un sector privado que tiene muchos dólares. De hecho lo vimos en el sinceramiento fiscal, que se sinceraron más de 200.000 millones de dólares, con lo cual hay una posición de dólares muy grande de los argentinos,
Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se vuelva a volcar a la economía? Una alternativa puede ser permitir que el dólar sea moneda de curso legal. En vez de ir a una dolarización, permitir que, porque hoy aparte de eso, hoy legalmente en Argentina está prohibido por ley transaccionar en dólares. Una alternativa sería permitir que se pueda hacer transacciones en dólares y eso sumado, a ver, esto no sirve de nada si de atrás no hay un plan económico, un acuerdo con el fondo, digamos, empezar a generar algo de certeza y que esos dólares que hoy están escondidos o en cuentas en el exterior o en cajas de seguridad, etcétera, empiecen a volcarse a la economía. Eso podría ser una buena alternativa y ahí se genera una competencia entre el dólar y el peso, donde uno decidiría en qué moneda quiere transaccionar, si quiere transaccionar en dólares o si quiere seguir transaccionando en pesos, pero que sea una decisión propia de cada uno, ¿no? Ahora, pero ¿el gobierno no es responsable de ese mercado negro que hay en el dólar en la Argentina, de compra y venta? Por supuesto que sí. Cuando vos generás cepos y prohibís algo, automáticamente, como todos sabemos, esto existe desde los principios de la humanidad. Existe muchas veces. El ejemplo más común que uno escuchaba y que lo ha visto tantas veces en las películas fue cuando existió la ley seca en Estados Unidos, se prohibió la venta de alcohol y se creaba un mercado negro de alcohol. Y así con cualquier bien que uno prohíbe, siempre se genera un mercado alternativo, y donde en ese mercado alternativo surge un precio que lo genera la oferta y la demanda. Digo. Claro. Siempre ha pasado así y siempre va a pasar. Digo, cuando uno quiere ir en contra de las leyes de la economía, no se puede. El gobierno tiene esta manía de que creen que pueden manejar la economía a punta de pistola, donde ellos creen que la inflación se maneja sacando una ley que diga no pueden subir los precios, o que el dólar se controla diciendo este es el tipo de cambio porque yo digo que es así, y por otro lado prohíbo la demanda, con lo cual deja de ser un mercado. Tienen esta fantasía en la cabeza, pero la realidad es que la economía siempre se impone. Fernando, Martín Redrado ha sido director del Banco Central. Me parece que, obviamente, la prensa inmediatamente va y busca la palabra, ¿no? ¿Lo escuchamos un segundito? Martín Redrado. Sí, seguro. Cuando uno tiene una situación de crisis, José, es necesario que la autoridad monetaria transmita tranquilidad, calma, firmeza. Y es todo lo contrario que está haciendo ahora. Transmite desesperación, improvisación e ir corriendo detrás de los acontecimientos. Claramente, estando frente al periodo estival, pensar que 200, 300 millones pueden resolver el problema de la Argentina, antes habría que ser más creativos y buscar que la solución al problema de la crisis cambiaria venga por estímulos a la oferta de divisas. Mientras se siga reprimiendo la demanda, vamos en un camino de una sola dirección, que es más restricciones y más brecha cambiaria, que es lo que marca la distorsión o las distorsiones que hoy tiene la economía argentina. Se cree que administrando, priorizando, se va a poder tener una mejor racionalización de los dólares. Lamentablemente la realidad les está mostrando que van cada vez con menos dólares. Todos los economistas profesionales sabés que estimamos reservas, una situación, diría, de emergencia, no solo social, que tiene la Argentina. Hoy hay una emergencia en el Banco Central en materia de reservas. No tenemos las espaldas suficientes como para hacer frente a nuestros compromisos del primer trimestre, ni siquiera para cubrir un mes de importaciones, lo que se necesita para producir en nuestro país, con lo cual, digamos, si no se da una señal clara, contundente de un programa de estabilización y crecimiento, las cosas pueden ser un poco más complicadas. Y esta mañana lo que pasó acá en Mendoza es que la gente se abocó a sacar sus dólares. De hecho, en muchos bancos habilitaron una caja solo para que la gente sacara sus dólares. La pregunta es eso, ¿qué le decimos a los argentinos? ¿Que pueden mantener sus dólares en el banco? ¿Es seguro? ¿O está la posibilidad de algún corralito por lo que ves? A ver, ahí yo lo separaría en dos y en eso quiero ser claro. Por un lado, lo que surgió es una nueva normativa. Vamos a la parte técnica primero, ¿no? Surgió una normativa que básicamente lo que hace es que los bancos tengan que tener una posición global neta de 0% en dólares. ¿Qué significa esto? Claro. El banco tiene un patrimonio propio, plata propia del banco, por así decirlo, y dentro de ese patrimonio tenía dólares propios del banco, y el Banco Central lo que le dice es: ahora
antes podía tener un 4% de esa posición en dólares, ahora le dice tenés que tener 0%. Entonces, los bancos tienen que salir a venderle al Banco Central esos dólares que se estima más o menos en unos 600 millones de dólares. Esto no afecta, esta regulación no afecta a los depósitos de los clientes del banco. Es decir, el banco no tiene que salir a vender los depósitos de los clientes. Entonces, hay algunas falsas cadenas indicando que los bancos el miércoles tenían que salir a entregar los dólares de sus clientes. Eso no es cierto. Ahora, por otro lado, todas estas medidas, como yo les vengo diciendo recién, como lo escuchaban recién a Redrado y como yo creo que casi todos los economistas que no tenemos un tinte político o que no estamos en el gobierno y tenemos que salir a justificar estupideces, vamos a estar de acuerdo en este sentido. Todas estas medidas muestran desesperación y desconcierto, entonces generan más incertidumbre, generan más miedo, y la verdad que yo entiendo que la gente vaya y retire sus dólares, primero porque tiene malas experiencias, ya ha visto muchas situaciones en las que se han apoderado de su dinero, de su patrimonio, y todo esto te demuestra un estado de desesperación de parte del Banco Central que yo creo que se entiende que la gente está haciendo esto, ¿no? Bien, muchísimas gracias, muy claro, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a Gracias por el ustedes y bueno, contacto. yo creo que lo importante acá es esperar que realmente el gobierno se digne a presentar un plan económico, que es lo que está pidiendo a gritos el mercado y la economía. Bien, Gracias, Fernando. gracias. Un gusto, como siempre. Que tengan buen día. Chau, chau. Teníamos unos mensajitos, ¿no? Vamos a repasar unos mensajitos más. Te estamos preguntando, está allí la pregunta debajo de la pantalla. Te estamos preocupando si te preocupa la falta de dólares. Esta cosa, viste, de querer hacernos cargo a nosotros, de que le faltan dólares al Banco Central, como si uno pudiera resolverlo. Hola, una preocupación más porque tenemos la inflación, No, olvídate. falta de trabajo, Sí, desocupación. el salir a buscar el puchero y aparte dice, che, el Banco Central, ¿qué culpa pasa con la tuya, parece reserva? que no tiene dólares. Hola Rodi, mirá cómo te dice Rodi bien Gracias. arriba gritando. Y Marce, no me preocupa la falta de dólares, pertenezco, creo, al 70% o 80% de los argentinos que no manejamos esa moneda. Ahora sí, reconozco que es la base de las economías latinas, creo que los economistas son las personas adecuadas, aunque siempre estamos ahogados. Buenas tardes, la verdad que no, porque no me manejo con pesos. Realmente me preocupa la suba desmedida de los precios de la canasta familiar. No llegamos a mediados de mes. Yo creo que los dólares lo manejan los especuladores. Me preocupa porque es el mismo partido político que gobernó cuando dijeron que el que depositó dólares recibirá dólares. Ese es el último mensajito que nos llegaba, así que muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y contarnos sobre esto. Bueno, vamos a poner un Cerramos, alto ¿no? en este tema porque la verdad que da para mucho más y lamentablemente